por la introducción y por darme esta oportunidad para presentar un poco de las labores que hacemos en la universidad y cómo gestionamos el riesgo para clientes alrededor del mundo. El título de la presentación se llama Gestores de inversión y mitigando el riesgo durante la crisis. La primera pregunta que nos hacemos, ¿no?, del modo académico y a nivel profesional es: ¿se pueden crear carteras que estén a prueba de crisis? Es decir, es muy difícil predecir la crisis financiera, pero ¿se pueden tomar medidas pre-crisis para que estas carteras aguanten mejor caídas imprevistas en las acciones y en los bonos? La respuesta sencilla es sí. Como sabemos, en los últimos ciclos del mercado, siempre nos preguntamos: oye, ¿cuánta va a ser la corrección y cuándo va a venir esa corrección? A lo largo de la presentación vamos a ver o mostraremos los métodos que usamos los gestores de inversión. Pues uno de los métodos típicos es la venta de opciones, ¿vale? Es como comprar un seguro. Es una estrategia costosa, pero funciona, ¿vale? La otra es mover activos o mover capital a activos más resistentes en épocas de crisis, como pueden ser los bonos del Tesoro de Estados Unidos, o los bonos del Tesoro de Europa o de Perú, siendo un activo refugio. Algo curioso que ha pasado en los últimos 10 años, desde la última crisis financiera hasta ahora, es que ha habido una correlación alta en las acciones y los bonos. Entonces, muchos de nosotros nos preguntamos si esto va a ser así durante la próxima crisis, ¿no? Otra manera de proteger carteras es con materias primas, ¿no? El oro o protección crediticia. Evidentemente, esto tiene un costo, pero la fiabilidad puede ser más alta que por ejemplo, la venta de opciones, sí, o algo así. Sin embargo, la estrategia, mi preferida, es añadir estrategias dinámicas a un portfolio, ¿vale? Y cuando me refiero a estrategias dinámicas, quiero detallar o resaltar gestores que a lo largo de su historia han gestionado el riesgo correctamente. Lo que vamos a ver en esta presentación, quiero comentar que es solo una visión mía, ¿no? Y que ninguno de mis comentarios representan ni personalizan a las empresas que gestiono, a la universidad o para las que desarrollo negocio. ¿En qué situación estamos? Como vemos aquí, vemos los tipos de interés desde los años 80 hasta ahora. Aquí podemos ver que la crisis financiera, las barras horizontales son líneas de recesión. En la crisis financiera, 2007 hasta 2009, los tipos de interés alrededor del mundo se fueron a cero. Aquí tenemos los mayores bancos centrales del mundo, está el de Europa, el de Inglaterra, el de Estados Unidos y el de Japón. Y a día de hoy, de nuevo, están los tipos de interés a cero. En el 2009, o en la crisis del 2007 al 2009, los tipos de interés estaban a cero, pero los intereses a largo plazo no se pusieron a negativos, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí una situación importante, que esto simplemente no lo contemplaban los libros hace unos años, ¿no? Podemos ver aquí los bonos, el benchmark, ¿no?, a 10 años, como grupos de Australia, Bélgica, Dinamarca, la zona euro, Finlandia, Alemania, Irlanda, Holanda, Suiza y Suecia tienen tipos de intereses negativos. Es decir, estos países son capaces de financiarse con tipos de intereses negativos a 10 años. Esto es algo histórico y no sabemos si va a continuar o no, pero es el momento donde estamos. Evidentemente, este tipo de interés afecta cualquier valorización que hagamos de una empresa o de cualquier activo. El dólar. Y yo uso este gráfico, es simple, pero esto es una media móvil del dólar de los últimos 5 años. Vemos que desde el 2015 hasta ahora, la línea azul se sigue apreciando. La pregunta es, ¿va a continuar apreciándose o esto es un momento de cambio de ciclo? La respuesta la sabremos dentro de un par de años, pero es importante tener en cuenta que el dólar en ciclos de más de 5 años o de 5 años continúa siendo alcista.
¿vale? Contra todas las divisas que tiene el índice del dólar. Evidentemente, contra el sol podemos ver que lleva una tendencia alcista durante la crisis y ha continuado, ¿no? Sin embargo, aquí en los últimos meses podemos ver que contra la gesta de divisas ha caído un poco, levemente. Los bancos centrales, y a diferencia del 2008-2009, donde los bancos centrales tenían alta capacidad de apalancamiento a priori, donde estaban alrededor de $1 trillón, ¿vale? La Fed, el Banco de Japón también alrededor de $1 trillón y el Banco de Europa, el Banco Central Europeo alrededor de $2 trillones, por elegir esta fecha, 2008. A día de hoy prácticamente todos están por encima de $6 trillones de apalancamiento. Su balance sheet es alrededor de 6 trillones. Es decir, pasó la crisis financiera y su balance sheet, aunque aquí la Fed se empezó a disminuirlo, a diferencia del Banco Central de Japón y el europeo, rápidamente los han incrementado en los últimos meses y evidentemente eso ha dado un soporte fuerte a la economía. Los mercados actuales. En este círculo, aquí tenemos varios índices internacionales. Tenemos el Eurostock de Europa, Topix de Japón, el Hansen de China y el S&P 500 de Estados Unidos. El círculo fue el día que quebró Lehman Brothers, cuando cruzan todos estos índices el valor de 100. Tocamos un mínimo a los 7 meses, 8 meses, y a partir de ese mínimo todos los índices más o menos se recuperaron, o por lo menos no vieron sus niveles post-crisis financiera. Hay que resaltar la fuerza o la rapidez relativa, ¿no?, del S&P 500 versus los otros tres índices, y cómo, a diferencia de Japón, China y Europa, ha vuelto a estar en máximos históricos, el S&P 500. Entonces, esto me hace pensar que puede ser que la crisis del COVID-19 sea un evento único. ¿Y a qué me refiero con evento único? Es lo que llaman one-off event, ¿vale?, en inglés. Es decir, que sí que fue muy duro, se valora en bolsa rápidamente y conforme van habiendo nuevas noticias, nuevos soportes y nueva información, la bolsa es capaz de digerirlo y prácticamente tardó 3 meses en digerirlo hasta que encuentra un punto de inflexión y volvemos a máximo, ¿no?, que es el momento donde estamos ahora. Los otros índices vemos que no están en máximos históricos, ¿vale? Y esto es un punto importante y es algo que llamo yo la metamorfosis del mercado. Hay un cambio de ciclo, o puede haber un cambio de ciclo que puede durar unos meses, es decir, podemos estar cerca del máximo histórico, o puede durar unos 5 o 10 años, no sabemos, ¿no? Sin embargo, quiero resaltar aquí cómo se han comportado los metales en los últimos meses y si hay similitudes con de la manera que se comportaron desde el 2000 al 2012. ¿Vale? Por ejemplo, un metal muy conocido es el oro. Fijaros que desde el 2000 tuvo base hasta el 2004 y a partir del 2004 empezó una tendencia alcista que llegó prácticamente hasta el 2012. Luego volvió a caer. Es similar, podemos decir que desde el 2012, 2017, 18 y formó una base y ahora de nuevo se ha vuelto a repuntar. Pero mucho más curioso es el caso del paladio, donde sí tiene movimientos alcistas bruscos, ¿no?, que es el valor más alto que vemos en este gráfico. Y de nuevo la plata, como podemos conocer, como hemos visto, ha tenido una presión altísima en los últimos meses. Es cierto que normalmente estos metales tienden a subir cuando hay crisis financieras, pero quiero resaltar la velocidad con la que ha subido y que no han perdido valor con respecto a la recuperación de las acciones. Entonces puede ser que estemos en un inicio de fase 2005-2008, ¿vale?, y luego continúe su tendencia alcista, o veamos algo similar a lo que pasó aquí en el pico del 2003, 2002, 2003, con el paladio que cayó y se quedó en base, ¿no? Esto lo podemos llevar a otras materias primas. En la línea azul es una combinación de metales preciosos. Tenemos en verde la línea de energía, ¿vale?,
Y vemos como, evidentemente, durante la crisis financiera la energía cayó rápidamente y ahora de nuevo ha vuelto a caer rápidamente. Entonces, sí, yo sí que puedo ver aquí un ciclo que no solo se comporte durante estos trimestres o los próximos trimestres, sino un periodo a más largo plazo donde los metales vuelvan a tener una inercia positiva similar a la de la década del 2005 al 2015 o algo así, ¿no? Como volatilidades altas y con rendimientos interesantes, tanto a la baja como a la alta. La segunda pregunta que nos hacemos es, ok, ¿estamos al final del ciclo o no? ¿O es el inicio de algo? Evidentemente, eso es una pregunta muy difícil de responder, pero yo tengo una pequeña fórmula que me ayuda semanalmente o trimestralmente a darme cuenta si estamos iniciando algo nuevo o si por el contrario estamos retrocediendo a niveles donde veníamos. Y uno de ellos es la ganancia o pérdida de la cartera. Es decir, a día de hoy yo puedo estructurar la cartera para un periodo de crecimiento global y si a lo largo de los próximos meses esa cartera no rinde, evidentemente ese crecimiento global, el valor de la cartera refleja que el crecimiento global no se está dando. Entonces es muy importante en ese momento darse cuenta de que, oye, pues no hemos equivocado en el periodo de medición o a lo mejor ha habido un catalizador que ha hecho que esto cambie con respecto a lo que pensábamos hace unas semanas o hace unos meses. Entonces siempre hay que tener en cuenta, o algo que me ayuda muchísimo es tener en cuenta el posición de la cartera y si esta cartera está dando pérdida o ganancia a lo largo de la semana, del mes o del trimestre. Porque los indicadores macro, es decir, hemos visto, esto es el PBI mundial, ¿vale? Y su forecast del FMI. Hemos visto la contracción más grande desde el 1905, en un 4.9%, seguida de un forecast posiblemente el más agresivo de los últimos 30 o 40 años. Si este forecast se convierte en real, este crecimiento mundial no se va a dar en un trimestre y va a desaparecer en el siguiente trimestre, ¿vale? O anualmente. Posiblemente tenga repercusión a lo largo de los próximos años. Entonces, por eso digo que podemos estar en el inicio de un ciclo que sea simplemente más que la salida del COVID-19 en tema de bolsa y en tema de valorización de activos. Sin embargo, hay otros indicadores. Por ejemplo, si vemos los productos que mejor rendimiento han tenido en el año en divisa dólar, vemos en la parte de abajo que tenemos el 10 años americano, China, la bolsa china. Explico un poco el gráfico. Lo verde, las líneas verdes es renta fija, las líneas naranjas es renta variable. Entonces tenemos la única de los mejores 12 activos o 10 activos, la única bolsa o equity, acciones que se ha comportado muy bien es China en el año. El resto son renta fija, bonos a 10 años de estos países. Estos datos no son típicos de un crecimiento, ¿vale? Es decir, normalmente esperamos rendimientos más altos de las acciones que de la renta fija. Eso también está tomado el 24 de agosto de este año, ¿vale? Es decir, al cierre de ayer. Esto dentro de 4 o 5 meses puede cambiar drásticamente. Pero hay que tener en cuenta que recibimos información que se puede contradecir, ¿no? Estos datos, esta información no es típica de una fase de crecimiento, ¿vale? Sobre todo cuando tenemos muchas acciones en negativo, en dólares. ¿Qué reflejan los indicadores macro? ¿Vale? Y esto es muy curioso porque tenemos inflación cero con crecimiento, es decir, si volvemos al gráfico anterior del FMI, donde se espera que el GDP, el PBI mundial, crezca un 5% el próximo año, con inflación cero, ¿vale? Es algo que lo que comentaba, ¿no? Que no se había visto en los libros financieros, y si a eso le añadimos tipos de interés negativos a largo plazo,
pues puede mostrar una complejidad muy alta a la que no nos hemos enfrentado en la historia, en nuestra historia financiera, o por lo menos en la que yo conozco. La producción industrial en Estados Unidos. Como decías, antes veíamos a los años 80, ahora lo he llevado desde 1950, ha sido la contracción más importante de la producción americana. Seguido de un rápido crecimiento, ¿vale? Vamos a ver, esto no creo que sea sostenible, vamos a ver este 5% en cuanto se actualice el mes en que acabamos, pero ha sido una contracción muy rápida y una recuperación, por lo menos en producción industrial en Estados Unidos, también muy fuerte, ¿no? Una de las más importantes desde 1950. La producción industrial, esto comparamos 2019 con respecto al último dato disponible, que es junio de este año. No es que en el 2019 las cosas viniesen muy bien, no eran del todo positivas, que podemos ver las barras azules de muchos países que mostraban contracciones. Alemania mostraba una contracción importante de menos 5% y era casi la ha mostrado del 15%. Entonces hay que tener cautela porque todavía, evidentemente, el sector de producción mundial no se ha recuperado. La tasa de empleo, y esto es lo que me hizo pensar un poco en el evento de lo que llaman en inglés una ocurrencia, ¿no? One occurrence event. Es decir, tenemos una contracción muy fuerte en número de desempleo y luego una recuperación también pues considerablemente la más fuerte desde 1950 en data mensual. Bueno, esto al final, en los próximos meses, veremos dónde nos quedamos, ¿vale? Porque yo creo que mucho del empleo que se ha destruido va a ser difícil que en los próximos trimestres se recupere al 100%. Como decía, es una situación única con tasas de interés negativas a 10 años, inflación cero y con crecimientos esperados muy altos. Entonces, ¿cómo gestionamos una cartera? ¿O dónde podemos invertir? ¿Vale? Entonces, algo que importante o que yo miro constantemente es la volatilidad del S&P 500 diaria. Aquí tenemos barras horizontales en la rentabilidad del día. ¿Vale? Podemos ver que a mediados de febrero ya empezaron algunos días de volatilidades importantes negativas, cercanas al 5%, seguidos de fuertes días de subida del 5%. Sin embargo, luego se encadenaron días de menos 7, menos 8, menos 10 y menos 12%, menos 12.8%, ¿vale? Que hicieron que todos los índices pues, se cayesen alrededor de un 30% al año. La volatilidad continuó y más o menos hasta finales de abril, ¿vale? La rentabilidad diaria del S&P 500 empezaron a normalizarse. A día de hoy, mirando la mitad de julio hasta el día de hoy, podemos ver, ¿vale?, que estas velas o estas barras diarias son un poco más altas que lo que veíamos en enero del año pasado y son bastante más altas de lo que veíamos en el 2019. ¿Vale? Entonces, ¿hay una fase de reposo? Sí. Esto no quiere decir que la fase de reposo vaya a continuar. Vienen eventos importantes en Estados Unidos, tenemos las elecciones, etcétera. Y bueno, pues el tema de las vacunas y el tema de COVID no es historia, continuamos viviéndolo día a día. Sin embargo, la volatilidad de los mercados ha cesado de la manera que la vimos en el primer trimestre del año. Esto ha ayudado comparativamente a que la crisis o el rendimiento de las acciones, ¿vale?, se recupere en V, ¿no? O podemos decir un factor en V. Aquí comparo el 2007, que es la línea naranja, ¿no? Desde septiembre del 2007 hasta 16 meses más tarde, vemos como esta crisis financiera fue dura. La bolsa fue dura y larga, ¿no? Sin embargo, la rentabilidad de la bolsa en este año ha sido una caída muy rápida, es decir, en un mes y 8 días prácticamente,
Y luego una recuperación que en 6 meses estamos encima de máximos históricos. Esto es en el S&P 500. Entonces, es muy diferente a lo que vivimos en la crisis financiera. Sin embargo, hay sectores que han sido dañados considerablemente y le van a costar años o a lo mejor incluso no llegarán a valer en las próximas décadas lo que llegaron a valer pre-COVID. Pero hay que tener en cuenta que la recuperación ha sido muy fuerte, sobre todo en los índices de americanos porque tienen un alto porcentaje de tecnología, ¿no? De acciones de tecnología. Aquí, como decía aquí, ha sido una de las caídas más fuertes de la historia y ha sido la recuperación más rápida. Aquí comparamos las 4 crisis, ¿no? Bueno, tenemos la del 2008, naranja, que es la que mostraba antes. Luego la del COVID, el S&P 500, ¿vale? La naranja y la azul son el S&P 500. Y luego el Nasdaq en verde. Podemos ver que cayó menos el S&P 500 y se ha recuperado considerablemente más que el S&P 500. Las acciones de tecnología han mostrado una resistencia al COVID considerablemente mejor que otros sectores que ahora vamos a analizar. La diferencia entre países también es muy fuerte. Aquí vamos a detallar algunas de las líneas. Tenemos Inglaterra en la línea verde, que es el país que menos ha recuperado. El mejor lo tenemos en Estados Unidos. Y aquí detallo la línea azul clara, que es Alemania, que es más o menos la media entre el mejor rendimiento y el peor rendimiento. Y Suecia, ¿vale?, que tomó unas medidas a la cuarentena diferentes al resto de los países. Bueno, hemos visto que su economía pues sufrió, similar a la del resto de los países, pero rápidamente ha mostrado una recuperación. La diferencia entre los países es considerable y yo creo que a lo largo de los años se va a manifestar, va a continuar manifestándose. Aquí vemos el P/E ratio, esto mide el price dividido entre los earnings de Estados Unidos, ¿vale? Y algunos de otros países, ponemos Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Francia. Es decir, la bolsa per se, miramos la línea azul clarita, no está barata, en absoluto. Fijaros que la bolsa desde 1990 hasta ahora, cuando ha estado más cara en la historia, fue antes de la crisis de tecnología, el dot-com, que llaman el dot-com de Estados Unidos. Fue alrededor del 2000. Luego, las valorizaciones del 2008 en P/E ratio la rompimos antes, pre-crisis, pre-COVID. Y ahora estamos muy por encima, cercanos a una valoración del año 2000. ¿Puede ser esto un máximo? Sí. ¿Puede ser esto un ciclo que vaya a durar unos 5 años o 10 años donde veamos valorizaciones mucho más altas a la media histórica que hemos visto? Posiblemente sí. También podría ser, no estoy seguro, no sabemos, nadie lo sabe, yo me siento muy cómodo pensando que nadie puede predecir el futuro, pero si volvemos a la idea de dónde estaba el balance de los bancos centrales en la crisis de 2008 y dónde está el balance de los bancos centrales a día de hoy, es 8 veces más. De tener 1 trillón, ahora tienen 8 trillones o 7 trillones. Algunos países que no están tan caros basados en su media histórica, podemos destacar Alemania, que es la línea verde. Vemos que aquí subió considerablemente, luego cayó rápidamente y ahora está más o menos podemos decir, la media histórica. Francia está un poco más caro, basado en PIS, ¿no? ¿Pueden estar las acciones mucho más caras que en ciclos anteriores? Sí. ¿Es sostenible esto? No sabemos. ¿Puede ser sostenible? Sí. ¿Vale? Puede ser que volvamos a una recuperación, a un estrés de mercado y veamos otra caída de un 20 o un 30%. Sí, sin duda. Si hacemos
un análisis de cómo cayó el P/E ratio en los últimos 12 meses versus otras crisis, podemos ver, por ejemplo, aquí vamos a centrarnos en Estados Unidos, ¿no? En la crisis financiera es la barra azul, ¿vale? Cayeron, un PI cayó alrededor de un 40%. La bolsa llegó a caer alrededor de un 40%. Desde el COVID, el PI ratio cayó alrededor de un 22%. ¿Vale? La bolsa llegó a caer casi un 33 o 34%. En el dot-com, ¿vale? Los PI ratios estaban, como vimos, más caros, sin embargo no llegó a caer tanto. Fijaros que cayó, creo que llegó al 12%. Esto es PI forward a 12 meses. ¿Vale? Lo que comentaba antes de algunos países han sufrido más y algunos sectores han sufrido considerablemente más, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el sector de Internet se ha mantenido o el sector de video streaming y, pues, de hecho ha crecido. Llevaba una tendencia alcista en el 2019 y la ha continuado en el 2020. Uno de los sectores más afectados es, evidentemente, las líneas aéreas y, sobre todo, el de pasajeros, ¿no? A día de hoy, viajar internacionalmente a otros continentes es difícil, casi imposible, y entre países es complejo. Este es el sector, este es el gráfico que muestra los pasajeros que viajan en Estados Unidos. Una caída abrupta casi a cero. Internacionalmente no se diferencia mucho más de lo que hemos visto en Estados Unidos. China también lo paró, Taiwán también lo paró, y aquí tenemos España, que también evidentemente lo paró. Llegando un poco a conclusiones, ¿no? Aquí comparamos China, Estados Unidos y Perú, ¿vale? Un poco. China, yo cojo el Nasdaq 100, que es uno de los índices más fuertes. Cayó fuertemente durante la crisis, similar a lo que cayó China, ¿vale? Aproximadamente, y ha recuperado bastante más. Perú cayó considerablemente, ¿vale? Y está recuperando. Lo que quiero destacar aquí de Perú es si los metales se activan globalmente, esto evidentemente va a ayudar a nuestra economía. Entonces, como hemos visto, se pueden crear carteras que estén preparadas para eventos que no se pueden pronosticar. Sí, evidentemente hay maneras de hacerlo. Hemos visto con opciones, hemos visto con... una de las alternativas es con opciones, otra es en momentos de crisis moverlas a bonos o activos que no destruyan tanto capital como otros en momentos de crisis, o la otra es comprar seguros. Entonces aquí quiero mostrar un poco cómo lo han hecho los índices globales este año. Y estos son lo que llaman los activos alternativos, lo que se puede llamar hedge funds. En el año hedge funds, esto es la foto de marzo, ¿vale? A marzo llegaron a caer un 10%, ¿vale? Algunas de las estrategias, o del cierre de marzo, centrémonos aquí. El agregado de los hedge funds estaba a un menos 11%, mientras la bolsa, el S&P 500, estaba a un menos 20%. Entonces, había algunas estrategias que estaban positivas y otras, por ejemplo, la de acciones, que estaban bastante negativas. La data que vemos al cierre de junio, ¿vale? Este fund aggregate en el año está a un menos 3.3%, es decir, muy por debajo o por debajo de lo que está haciendo el S&P 500. ¿Vale? La foto de junio, perdón, estaban prácticamente iguales, menos 3 y menos 3, prácticamente iguales. Sin embargo, en el trimestre, en el Q2, el S&P 500 tuvo una recuperación muy fuerte, casi un 20%, mientras que
el agregado de hedge funds solo con un 9% prácticamente llegaron a los mismos niveles del año. Ha habido estrategias que lo han hecho muy bien durante el segundo trimestre, durante el Q2 del 2020. ¿Vale? Arbitraje de convertibles, event driven, o financing, origination, etc. Y aquí destaco algunas de las empresas que gestionan los mayores fondos del mundo, ¿no? Y lo que son capaces o lo que han generado desde su lanzamiento. Es decir, estos son esas que pueden tener una media entre, no sé, pues 20 a 3.000 empleados, algo así, dedicados exclusivamente a buscar inversiones y opciones de inversión para rentabilizar los activos de sus clientes. Como podemos ver, las grandes empezaron en los años 90, ¿vale? Hay algunas de 75 por aquí o de los 60, pero muchas de ellas empezaron en el 90 y hasta en el año 2000, ¿vale? En la zona de los 2000. Plusvalías en euros, estamos viendo que, por ejemplo, esta empresa ha ganado unos 50.000 millones de euros a lo largo de su historia para sus clientes. Luego aquí podemos Bridgewater, Citadel, Lombard, Bicho, etcétera, etcétera. ¿Qué hacen estas empresas? Toman un modelo estratégico de activos, ¿vale? y lo rotan durante momentos de estrés de mercado y durante bonanzas de mercado. Aquí muestro una cartera modelo, ¿vale? Donde situaríamos el 60% en bonos, el 30% en acciones, ¿vale? Y aquí especifico acciones norteamericanas, y el 7.5% en lo que llaman inversiones alternativas. Yo me especializo en este 7.5%. ¿vale? Yo entiendo que los clientes entienden o conocen o tienen expertos en materia de bonos, tienen expertos en materia de acciones, ¿vale? Pero es este pequeño 7.5%, en algunos casos puede ser un 25%, depende del perfil del cliente, que hace que, por ejemplo, en momentos de crisis, ¿vale? Como fue la del dot-com, no se destruye ese capital. En la crisis financiera, sí es cierto que se perdió aquí en el 2008, se recuperó en el 2009, ¿vale? En el 2015, un año complejo para muchas estrategias, no se destruyó capital. Y al cierre del mes pasado, es decir, al cierre de julio, esta estrategia estaba dando alrededor del 9% en el año. ¿Qué se opera? ¿Qué se suelen operar en estas estrategias? ¿Vale? En este 7.5%. Lo que llaman activos alternativos. Pues suelen ser muchos productos electrónicos cotizados en las grandes bolsas con muchísima liquidez y con poder de apalancamiento. Es decir, en acciones destaco el Nasdaq, ¿vale? Este producto se lanzó en 1996. El S&P500 se lanzó en el 82, opera en el CME. El DAX en Alemania en el año 90, esto es en acciones. En fixed income, en bonos, pues estamos hablando de los bonos de Alemania, 2, 5 y 10 años, desde el 83 hasta el 97. Este es el lanzamiento cuando hay data disponible de estos productos, ¿no? Estados Unidos, que opera en el CBOT, tenemos los bonos americanos. En commodities, pues operan o en el COMEX o en el London Mercantile Exchange, ¿vale? O en Estados Unidos o en Londres. Aluminio, desde los 80, ¿vale? Copper, gold, lead, desde el 89, silver, etcétera, etcétera. Es decir, resumiendo, son productos que llevan más de 20, 2 décadas, 3 décadas operando. Que dan apalancamiento y dan liquidez electrónica. Un gráfico de esta cartera, ¿vale? Que aguanta shocks, ¿vale? Es gracias a la toma de posiciones en estos activos, ¿vale? Es decir, las acciones están cayendo, tú mantienes tu posicionamiento de acciones, pero te pones corto del Nasdaq, ¿vale? En el momento de crisis. O compras opciones sobre el Nasdaq
y cubres un 20, un 10, un 15 o un 100% de la exposición que tengas acciones. Lo mismo puedes hacer con los bonos con estos productos. Aquí en el 94 fue negativo, pero veis la clara, lo que llaman resilience, ¿no? La consistencia de una cartera gestionada activamente con activos alternativos. Sí, es cierto que el 2008 fue un año muy complicado para todos, pero estas caídas son todas inferiores al 10%, cuando hay años que podemos ver que da rentabilidades del 10%. Aquí una cartera modelo para un cliente, para una institución estándar, ¿vale? Podemos decir que el 65 y el 85% de su patrimonio puede estar en acciones y bonos. El resto debería estar, o lo considero yo que podría estar en coberturas, ¿no? En activos que cubrimos. Aquí vamos a detallar algunas estrategias y su histórico, ¿no? Cómo lo han hecho. Esto es una estrategia de coberturas en Estados Unidos. Como decía, mira, el 2015 fue un año complejo para muchas estrategias, fue un año negativo, pero en la crisis financiera, o lo que hemos visto ahora de la crisis de COVID, esta cartera, pues, o esta estrategia portó bien. De hecho, de los mejores meses del año lo mostró en febrero. Esto es exactamente lo que hace es cubrir, ¿no? Cuando los bonos y las acciones van mal, esto debería rendir, ¿vale? Esta es una estrategia de volatilidad, ¿vale? Esta tiene años con rendimientos pobres y años donde los rendimientos deben ser altos. Hablo de volatilidad donde vemos materias primas, ¿no? Materias primas, volatilidad de materias primas. Aquí en febrero, marzo, pues lo puso bien, lo gestionó bien. Y bueno, sí es cierto que yo esperaría un poco más se esperaría un poco más de esta estrategia, dado que la gran fuerza que han mostrado las materias primas en los últimos trimestres. Pero bueno, la cartera es consistente. Evidentemente, todos nos gustaría ver años así, pero sabemos que pueden haber años base. Pero si hay un ciclo alcista en metales, esta cartera se debería poder, o un ciclo bajista en metales, esta cartera se podría aprovechar. Aquí tenemos una estrategia global de consistencia, es decir, estos son coberturas globales de índices, ¿vale? Rendimientos. Este año, febrero lo capeó muy bien. Fijaros que perdió en enero, cuando la bolsa no hubo sustos. Pero ya como que se estaba un poco como cortando. Febrero se comportó bien, en marzo volvió a caer y luego recuperó en abril y luego prácticamente está a cero, ¿no? En el año. Está cubriendo índices de acciones. Es decir, si aquí tienes si tienes una cartera de 100 unidades y tienes 10 unidades, para cubrir el 90% de exposición que tienes en acciones, pues esto lo cubrió. Y ahora deberían rendir las acciones por el otro lado. Esto es una estrategia pura de acciones, ¿vale? Esto es lo que se llama market making. Esta estrategia hace alrededor de unas 2.500, 3.000 operaciones al día y podéis ver la consistencia. Esta estrategia no se espera que tenga rendimientos superiores al 10% anual o algo así, pero la consistencia de esta estrategia es muy alta. Y en momentos de volatilidad esta estrategia suele beneficiarse, ¿vale? Digo suele porque nunca se sabe el futuro. Es decir, con esta serie de estrategias, ¿no? con una ponderación adecuada, ¿vale? Este 0.5%, ¿vale? Puede hacer que en momentos de crisis, como hemos visto antes, se comporten aceptablemente o muy bien. Mi posicionamiento a futuro, ¿no? Y con esto resumimos la presentación. Estamos llegando más o menos a menos cuarto. Tenemos que entender que va a haber mayor volatilidad, ¿vale? ¿Hemos visto más volatilidad? Sí. Yo pienso que posiblemente venga mayor volatilidad de nuevo porque la valoración de los activos está alta. Nunca hemos vivido un ciclo similar al que estamos ahora y hay mucha incertidumbre.
Entonces, eso se tiene que transformar de alguna manera en volatilidad. Para resumirlo, yo espero que la volatilidad sea mayor que la media que hemos visto en la última década. A mayor volatilidad, el cliente tiene que aceptar mayor riesgo. Mayor riesgo en los dos lados, es decir, más oportunidades para ganar, pero también más oportunidades para perder. Y a mayor rendimiento, algo que sigo dándole vueltas es, todos los libros de texto o en la universidad enseñan mayor riesgo, más rendimiento esperado. Sin embargo, los analistas ven que los rendimientos esperados a futuro de los activos no son estelares. Entonces, aquí algo pasa con la ecuación riesgo-oportunidad o mayor rendimiento esperado, y alguno de los dos está mal. Es decir, o no va a haber tanto riesgo como se espera, o no va a haber tanto rendimiento como se espera. En resumen, ¿no? Y esto es sobre todo para la crisis, para después de las elecciones en Estados Unidos. Las bolsas no están baratas, históricamente están caras, ¿no? Es decir, podemos estar en un momento donde perfectamente podemos ver un 30% arriba de los niveles actuales o un 30% abajo de los niveles actuales, hablando en 12 meses, ¿no? En 12 meses o 2 años. Para mí, independientemente si gana el partido A o B en Estados Unidos, me da la impresión de que el gobierno busca una expansión que lo va a convertir en un agente más importante de lo que ha sido para la economía, de lo que ha sido en las últimas décadas. Evidentemente, todo este apalancamiento o toda esta nueva riqueza que se está generando en los activos, hay que pagarla, y la única manera que entiendo que se puede pagar es con impuestos. Entonces, la clase media y la clase alta, digamos, Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, van a ver mayor impuestos. No hay manera. Los impuestos van a tener que subir. Y algo curioso con esto es, yo lo uno, menos impuestos y también menos privacidad. Uno de los sectores que parece que está iniciando un ciclo importante a varios años o a varios trimestres puede ser la telemedicina y la biotecnología, ¿no? Y se continuará generando oportunidades. Pues, de hecho, podemos ver la composición de los más grandes índices del S&P500, tecnología, y segundo es biotecnología o medicina, ¿no? Mientras que en la crisis financiera era el sector bancario, y hace unas cuantas décadas este es el sector de energía. Las cadenas de suministro se van a mover más cerca de casa, ¿vale? Y esto clarísimamente va a dar cambios en la manera que se operan los metales y en la manera que tratamos la energía. Los inversores vamos a encontrarnos primero una deflación ahora, ¿no? Es decir, tipos de interés negativos y inflación cero, pero con expectativas de crecimiento importantes. Entonces, espero que o posiblemente esto se traduzca en inflación, eventualmente. Con esto concluyo la presentación, y quiero darle las gracias a la universidad y a todos ustedes. Dice, ¿consideras como posibilidad de inversión para los próximos años invertir en tecnología o commodities? Y luego pregunta sobre el mercado peruano y el mercado mundial. Ahí hay que diferenciar, ¿no? Un punto importante entre profesionales y no profesionales. Y quiero que te pongas desde mi perspectiva o desde la perspectiva del profesional. Yo siempre estoy invertido. No es que decir, oye, va a venir oportunidades en commodities o va a venir oportunidades en tecnología. Sí, posiblemente, sí. Pero mi labor es buscar qué sector en la ecuación riesgo-rentabilidad es conveniente. Entonces, oportunidades de inversión, sí. Pero antes de todo tienes que estar invertido. Y para estar invertido tienes que conocer tu riesgo.
y cuánto estás dispuesto a arriesgar de esa inversión que quieres hacer. Y luego, cuando tengas ese número, tienes que decir, oye, quiero X rendimientos, qué sectores se acercan o desean que generen estos rendimientos con este riesgo, que a lo mejor no estoy dispuesto a aceptar. Tenemos que entender que la tecnología lo ha hecho muy bien en los últimos meses, sí, pero de enero a marzo, estas empresas, las grandes, que todo el mundo conoce, estuvieron un 20, un 30 o un 40% por debajo. Entonces hay que, para poder ganar ahora un 30% desde el inicio del año, tuviste que aguantar una caída de un 30% desde inicios de año si la medimos en marzo. Pedro comenta sobre el precio del oro como activo refugio. ¿Cuál crees que es el panorama futuro? Pedro, yo me siento muy cómodo pensando que nadie puede predecir el futuro, ¿vale? O que es muy difícil acertar en lo que el oro va a hacer a futuro. Sin embargo, basándonos en lo que históricamente ha pasado en ciclos similares a lo que hemos visto, los metales no se han comportado mal, ¿vale? Relativamente con otros índices o con otros instrumentos. Eso no quiere decir que en los próximos años se vayan a comportar mal. No sé. Aquí dice Percy, ¿sería correcto invertir en fondos mutuos o en qué podremos invertir? Percy, esa es una respuesta que yo no puedo responder desde aquí. Yo, como he dicho, mi visión no es objetiva, yo siempre estoy invertido. ¿Vale? André pregunta sobre criptodivisas como reemplazo a fondos mutuos a corto plazo. Yo no soy un experto en criptodivisas y de hecho no experiencia con ellas. Lo importante de cualquier inversión es conocer cuánto riesgo estás dispuesto a asumir. Esos productos de los que comentas tienen rentabilidades de 50-60% anuales. Para obtener esas rentabilidades tienes que asumir un riesgo. Si evidentemente estás dispuesto a asumir un riesgo, las divisas o criptodivisas pueden ser tan buena o tan mala inversión como los productos que comentas, como otros productos. ¿En qué recomiendo invertir? Hay Doris pregunta, yo no puedo recomendar nada. Eso depende de mucho de tu patrimonio y qué situación te comentes y cuáles sean tus objetivos. Miguel pregunta sobre mi visión en la renta fija corporativa LATAM y si veo movimientos en la tasa de interés a la Fed. ¿Consideras que la posible elección de Biden en Estados Unidos un punto de inflexión? Miguel, yo creo que gane quien gane en Estados Unidos, la Fed va a tomar medidas similares. Bueno, para lo bueno o para lo malo. Y se puede dar una inflexión, sin duda alguna, un cambio de presidente o una reelección de presidente puede ser un ciclo importante para cambiar estrategias macro a largo plazo. Y si se cambian los flujos de capital a largo plazo, sin duda se van a cambiar las tendencias que hemos visto en los últimos meses. Lucy pregunta sobre rendimientos asegurados. Yo en el mundo donde opero no existen rendimientos asegurados. ¿Vale? Hay productos que dan rendimientos asegurados y yo no tengo experiencia con ellos. María pregunta sobre la tasa LIBOR. No soy experto en la tasa LIBOR, entonces no quiero comentar nada ahí. Fabián comenta sobre un portfolio growth y sobre si el SP seguirá la tendencia. Y habla de que hay doble de dinero en el sistema a valoraciones altas. Sí, hay más dinero en el sistema y hay valoraciones altas. ¿Puede el SP seguir la tendencia?
Sí, yo ahí, Fabián, pienso que mi opinión aquí no vale mucho más que la que pueda tener experto. Yo me siento muy cómodo pensando eh, que no se puede predecir. Lo que sí tengo muy claro es que si estoy posicionado, digamos, a la alza y mi rendimiento empieza a ser negativo, yo cambio. ¿Vale? Cambio. Tengo los mecanismos ya predeterminados para saber cuánto estoy dispuesto a arriesgar y cuánto estoy dispuesto a ganar. Evidentemente, si cambio justo y es en el momento que se da la vuelta, voy a perder por los dos lados. Pero ese es lo complejo de la profesión que tengo. Johnny Sánchez pregunta sobre fondos mutuos. Yo no tengo experiencia sobre eso. Javier pregunta, dado que el PI está alto, parecido al de la crisis 2007 en el S&P 500 y llegando a máximos históricos, ¿podemos llegar a un periodo de estancamiento relativo? Sí, sin duda, sin duda. Pero yo creo que la volatilidad que podemos ver va a hacer que ese estancamiento sea muy relativo, muy relativo. Bueno, puede ser que me equivoque y estemos en un rango en los próximos 5 años, puede ser. Pero yo creo que los shifts, el cambio macro que vamos a ver con tasas cero o cercanas a cero durante varios trimestres o años, está por determinar, crecimientos con la inyección de capital que se ha hecho en los últimos trimestres, va a hacer que se decante o hacia arriba o hacia abajo. En rango, puede ser un rango muy amplio, puede ser también. No sé. Miguel pregunta sobre una opinión sobre los REITs. Esos son eh, inversiones de real estate cotizadas en bolsa. Sí, yo opero REITs. Hay tres clases muy importantes. Están los que son de producción industrial, los que son comerciales, ¿vale? Los que son alquileres de centros comerciales, etc. Los industriales, es decir, si tú tienes una empresa en China o en Taiwán o en Corea y tienes allí 5.000 empleados y tu plan es cerrarla y la quieres traer más cerca a Estados Unidos, puede ser México, puede ser Honduras, puede ser Canadá, puede ser el propio Estados Unidos. Evidentemente, los precios de ese real estate pueden cambiar, ¿no? Y si eso es un ciclo macro que de los próximos 5 o 10 años, pues evidentemente, o 15 o 20 años, no sabemos si la globalización se paró a día de hoy o va a continuar. Puede ser algo que los REITs deberían poder aprovechar. El sector financiero es el más golpeado, dice Paul Gaspar. ¿Por qué demora tanto en recuperar el S&P 500? Creo que, Paul, el S&P 500 ya está en máximos. El sector financiero no está en máximos, evidentemente porque hay algunos bancos que le está costando. Hay muchos bancos que tienen mucho personal y si nos movemos a una era digital, pues ese personal es caro de mantener. Tienen que pasar por una serie de reestructuraciones, ¿no? Buenas noches a todos. Con esto concluyo el webinar y hasta la próxima. Chao.